esta muerte, ¿no?, de un niño de tan solo 12 años en una encerrona, pero también por la participación de jóvenes en este mismo delito, lo que ha reabierto el debate sobre la participación de menores de edad, de personas jóvenes en este tipo de implicancia. Muchas gracias por estar con nosotros, Raúl. Hola, Raúl. Hola Florencia, hola Pablo, un gusto estar con ustedes. Mira, antes de comenzar la entrevista, Raúl y Florencia, quiero leer un extracto, porque recién ha publicado un comunicado la familia de este niño de tan solo 12 años, agradeciendo el apoyo, el cariño y la solidaridad que han recibido en estos momentos. Cada mensaje, gesto y expresión de afecto ha significado un importante acompañamiento para nosotros en medio del profundo dolor. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a las funcionarias y funcionarios de distintas instituciones que han acompañado y brindado apoyo durante este proceso. Agradecemos especialmente a la Fiscalía, al Servicio Médico Legal, a la Municipalidad y a las autoridades del gobierno por el respeto, la atención y la disposición. Parte entonces del mensaje de la familia Águila Jorquera, entonces, en torno a la muerte de Alejandro, este niño de tan solo 12 años que ha publicado a nivel nacional. Bueno, Raúl, sabemos que estamos aquí en un drama que ha sido muy complejo, no solamente por la muerte de este niño, sino también por la participación de adolescentes en este mismo proceso. Y hay un debate, ¿no?, muy grande que se ha generado porque las infracciones y delitos cometidos por adolescentes han duplicado en los últimos 5 años y desde el año 2024 han superado los 40.000 casos anuales. ¿En qué escenario nos encontramos en estos momentos? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes realizan? O sea, primero empatizar con la realidad terrible que está viviendo la familia Aguilar Jorquera. O sea, es tremendo lo que ellos les ha tocado vivir y es muy, muy triste tener que encontrarnos ante este escenario tan duro. Y en ese mismo contexto lo que todos queremos es que esto no siga pasando. ¿Ah? Creo que la gran preocupación que como Fundación San Carlos de Maipo queremos poner encima de la mesa es que todo este escenario de aumento de delitos cometidos por adolescentes, del aumento de la violencia de los mismos, obvio que tenemos que abordarlo. La solución a eso y lo que nos muestra la evidencia es que la solución a ello no es ni la reducción de la imputación penal, ni el aumento del rol de las policías en el tramo de los niños, niñas y adolescentes que se inician el delito. Curiosamente, hay evidencia muy sólida que podemos comentar acá, que nos muestra que el camino es al revés. Hay que tratar de mantenerlos lo más alejados posible de las policías. Y con eso vamos a lograr que este tipo de situaciones no se den o se den de una manera menos grave. Raúl, ¿y cuáles son esos? Porque finalmente se ha discutido harto de la reducción de la edad para tener responsabilidad penal, mayor dotación de carabineros, obviamente también se ha discutido. Entonces, si tú me dices que eso no es lo mejor, no es lo recomendado, ¿qué es? Bueno, primero partamos por de dónde sacamos esta información, ¿no? Ya. Pero yo creo que el estudio más importante es el estudio que hace la Universidad de Edimburgo con la doctora Susan McVie. Un estudio que sigue durante casi una década a niños desde los 12 años en adelante. Y lo que va mostrando el estudio de Susan McVie es que el contacto temprano con la policía hace que los adolescentes se cronifiquen en el delito, se vuelvan más graves y más violentos. Hay más tasa de delito si los policías entran en contacto con los niños a más temprana edad. Y justamente en la medida en que el apoyo es más bien social, se puede conseguir que el desistimiento delictual sea más intenso. ¿Para qué decir, en el fondo, si queremos evitar que esto pase, lo que deberíamos tener es una intervención muy fuerte en habilidades parentales y desarrollo socioemocional en los colegios? Esas son las grandes vacunas sociales que podrían permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes no se involucren en estas trayectorias delictuales más graves. Entonces, si nosotros queremos evitar que esto pase, ojalá pudiéramos intervenir en habilidades socioemocionales y habilidades parentales tempranamente, y en la medida en que esto se puede poner un poco más complejo, abordarlo más bien como casos sociales que como casos criminales. Esta idea que tenemos lamentablemente muy arraigada de que tenemos que establecer grandes disuasores para que los niños no cometan delitos, grandes lecciones para hablar acerca del término de la impunidad, lo único que consiguen es que haya más delito. Y por lo tanto es un camino distinto el que hay que seguir para que realmente podamos salir del problema del delito adolescente.
Exacto. Bueno, en Chile tenemos este plan de seguridad integral, ¿cierto? Para poder atender este tipo de situaciones, sobre todo en caso de los mismos jóvenes. Si nos puede explicar un poco cómo funciona este programa y en este caso, si es que habría tenido algún tipo de impacto o no, si es suficiente, porque entendemos que uno de los menores involucrados tuvo varios ingresos también en este mismo programa. Bueno, efectivamente, ningún programa va a tener un resultado total o absolutamente en cero. Eso es una realidad de cualquier programa de intervención social, ¿verdad? La gran pregunta en el fondo tenemos que hacer es si estos programas están o no logrando abordar estas otras temáticas que estamos hablando. Y en general, lamentablemente, no observamos que cuando hablemos de delito, hablemos de familias. ¿Ah? Curiosamente, en el fondo, tenemos que tratar de tomar estos temas desde una perspectiva preventiva. Y la perspectiva preventiva significa que todos los que somos padres, madres y cuidadores adquiramos mejores habilidades para que nuestros niños se mantengan dentro del núcleo familiar, que el núcleo familiar sea un factor protector del desarrollo de las trayectorias de los niños, y así mantengamos a nuestros niños y niñas lejos lo más posible de las situaciones que tienen que ver con el delito y el crimen. Ese es el camino más seguro para todo proceso de evitar criminalizaciones. Sí, pero para que entendamos todos, ¿cómo funciona este plan? Eh, la verdad, no tengo antecedentes del plan. Yo creo que nosotros como fundación somos una institución que se enfoca fuertemente en el tema preventivo. Y a mí lo que me preocupa del plan es que probablemente es un plan que reacciona cuando ya las situaciones del delito están desatadas. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos preocupemos como fundación, nosotros como Fundación Sacalomay promovemos que efectivamente abordemos las temáticas antes de que estos temas ocurran, en este concepto como de la vacunación? Entonces, nuestra gran como preocupación aquí es, y el llamado que hacemos es, abordemos este tema antes. Y eso significa evitar la criminalización de los adolescentes, evitar bajar la edad de imputación penal. Como para darles una idea, en este momento en Escocia, donde se hizo el estudio de Susan McVie, la edad de imputación penal se discute cómo se sube. Pasaron de los 8 a los 12 y en la discusión ahora cómo lo suben de los 12 a los 16. Sí, no, solamente para que quede bien en claro en qué consiste este plan de seguridad integral, que son el de las 24 horas, que es una estrategia de intervención temprana del Estado de Chile, Carabineros y municipalidades para niños, niñas y adolescentes de entre 10 a 17 años en riesgo o con conflictos con la ley. Existe la alerta temprana, que es que Carabineros identifica, focaliza a estos menores infractores o vulnerables tras su paso por unidades policiales, y de ahí viene una intervención especializada, que es una derivación a estos programas de intervención que puede ser especializada o mejor niñez para un abordaje psicosocial y familiar. Y luego vienen los objetivos, que es la restitución de derechos, prevención de la violencia, interrupción de conductas transgresoras y apoyo directo al entorno familiar. En eso consiste este plan integral de 24 horas. Pero acá el tema también, Raúl, es que uno de estos sujetos que finalmente participaron en esta encerrona había pasado varias veces por este programa de 24 horas. Con ese contexto y con esa información que yo te he dado, ¿tú crees que eso funciona o por qué crees que no funciona y no es suficiente? Excelente pregunta, Florencia. Yo creo que tú lo mencionas como 24 horas. Me siento más a caballo de lo que te puedo responder. A ver, primera cosa que tenemos que revisar. Para saber si un programa funciona, tendríamos que saber qué hubiera pasado en el país si no lo hubiéramos tenido. Y eso requiere de un cierto trabajo. Dentro de los programas que están dentro del 24 horas está uno de los programas más efectivos a nivel internacional para el trabajo de la prevención más situacional, más reactiva, que se llama terapia multisistémica. Pero ese programa reacciona y está diseñado para jóvenes que ya están avanzando en su trayectoria delictual. Probablemente uno de los jóvenes que participó aquí participó también de terapia multisistémica, como tú bien lo señalas, y lamentablemente ya estábamos llegando tarde. La cobertura del 24 horas, con todos sus componentes, es relativamente baja. Para toda la población que está en edad adolescente, la cobertura total del 24 horas no debe alcanzar el 5%, 4% de la población. La pura terapia multisistémica debe estar cubriendo 4.000, 5.000 adolescentes al año, lo que significa, o familias, en el fondo lo que es una cantidad muy pequeña para toda la realidad que tenemos en el país. Es como que tratáramos de prevenir el COVID vacunando a 100 personas al año, o la influenza. No se puede. Si uno quiere efectivamente reducir los riesgos al mínimo, tienes que tener programas que tengan grandes coberturas, ojalá universales, para que la probabilidad de que estos eventos vayan ocurriendo se vayan costando y reduzcamos al mínimo eventos como el que acabamos de vivir.
Ese es el camino más efectivo para tratar de evitar que este tipo de situaciones ocurran. Y lamentablemente nuestra aproximación es siempre reactiva. 24 horas opera cuando alguien diagnostica la situación, lo que significa que, entre comillas, el delito ya se cometió. ¿Por qué no estamos llegando a las familias para que tengan mejores herramientas para poder proponerle a sus hijos caminos que no involucren el delito? Ese es el camino real para evitar el compromiso delictual, y ese es un camino que lamentablemente como país abordamos poco. No, yo estoy contigo, ¿ah? Yo creo que aquí hay un trabajo de prevención que se debiese realizar desde siempre de una manera mucho más extensa para que el Estado pueda llegar en protección y en prevención finalmente de este tipo de situaciones, más allá de los delitos que se cometen, de poder ayudar y apoyar a familias que son vulnerables, que a lo mejor no tienen los recursos o capacidades para atender ciertas situaciones y que finalmente los lleva en algunos casos a la delincuencia, a la violencia, ¿cierto? Creo que ese es un rol importantísimo que debiésemos tener no solamente como Estado, sino también como sociedad. Pero claro, en paralelo, yo creo que es un trabajo de más largo aliento, ¿no? De mediano a largo plazo. En paralelo también los alcaldes y las víctimas de todo este tipo de situaciones también, ¿no? De una manera bastante entendible, piden medidas más duras. Yo no sé si tú estás de acuerdo con ir endureciendo finalmente las mismas penas o lo que se ha propuesto para estos menores, una cárcel más temprana, pasar por el ejército, servicio militar. ¿Cómo ves tú también si este tipo de medidas pueden también ir disuadiendo a los adolescentes a cometer delitos? La forma correcta para disuadir a los adolescentes de cometer delito es que un adulto significativo para ellos, sus padres, sus cuidadores, les puedan proponer un camino de vida que no sea el del delito. Para eso los cuidadores tienen que tener vínculo con sus niños. Por eso es tan importante la formación en habilidades parentales. También es necesario que el colegio sea un espacio que les haga sentido. Por eso es tan importante la formación de habilidades socioemocionales en el colegio para que la violencia no sea la tónica del colegio. Esos son los puntos principales para un mecanismo preventivo. Todo lo punitivo, hablemoslo en cuña y en lenguaje muy simple. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, no se menciona tanto en esta época, pero que la cárcel era la universidad del delito? Eso se hablaba mucho cuando yo era joven. Y esto es completamente válido en este minuto. Totalmente. Queremos tener mejores delincuentes, metamos más jóvenes a la cárcel más temprano. Así vamos a tener delincuentes más preparados para ser delincuentes. Hablemos de ciencia. Hay un estudio de impacto que se hizo en Argentina de jóvenes que en riesgo social habían sido llevados al servicio militar. Lo que demostraba ese estudio es que los jóvenes que salían del servicio militar terminaban más atrasados en los temas laborales porque llevaban menos tiempo en el mundo del trabajo que los que no habían pasado por el servicio militar, tenían más temas de salud mental y sabían manejar armas. Entonces, creo que ese estudio lamentablemente nos muestra que ese no es el camino. En cambio, hay estudios muy sólidos que muestran que un trabajo en habilidades parentales y habilidades socioemocionales alejan a los jóvenes del delito y los alejan del consumo de drogas, los alejan de las conductas sexuales de riesgo, los alejan de la depresión y ansiedad. En particular, nosotros como Fundación San Carlos de Maipo tenemos un programa que se llama PMTO, un programa desarrollado en Oregon, Estados Unidos, que tiene un estudio a 9 años plazo con familias de extrema vulnerabilidad, que muestra que, comparado con las familias que no pasaron por el programa, los adolescentes de las familias que sí pasaron por el programa tenían una probabilidad de meterse en el delito del 10%, y las familias que no pasaron por el programa tenían una probabilidad de meterse en el delito de un 50%. Así de vulnerable era esa comunidad. Y tú redujiste 5 veces la probabilidad de que esos jóvenes pudieran pasar a tener alguna probabilidad de arresto. Y de eso tenemos que hablar en este minuto, porque el resto, lamentablemente, no nos va a resolver el problema. Es como tratar de... Ustedes, no sé, vamos a hablar de algo que quizás los auditores no conocen, pero pueden buscar en internet, busquen las consecuencias de la poliomielitis. Una enfermedad tremenda que dejaba a la gente en pulmones de acero. Es impactante ver las imágenes de cómo esas personas que pasaron y tuvieron poliomielitis tenían que vivir su vida conectados a estos aparatos para poder respirar. Y nosotros no hablamos de la poliomielitis porque tenemos excelentes vacunas contra la poliomielitis, a tal nivel que la gente no sabe lo que es la polio. Bueno, eso es lo que nos debería pasar con la violencia, claro. Pero necesitamos abordarlo mucho antes para que deje de ser tema, porque en el espacio punitivo, lamentablemente, vamos a tener jóvenes mejor entrenados en el delito cuando los metamos en la cárcel más temprano, más violentos, etiquetados como delincuentes, con trayectorias más persistentes, si nosotros hacemos exactamente el camino del castigo.
Bien. Raúl Perry, gerente de programa Fundación San Carlos de Maipo, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Florencia. Que estés bien, buenas tardes.